Hola, ¿qué tal amigos de Familia Ecumenic? Como siempre, los saludo con muchísimo gusto, en especial en esta noche de jueves, en la cual nos reunimos para rezar juntos en esta oración de la noche, escuchar la palabra del Señor, poner nuestras necesidades en sus manos. Hoy no hay ninguna en específico, pero sí les pido que nos unamos para seguir pidiendo por todo el mundo, por nuestra nación, para que pronto termine este problema de la pandemia y podamos retomar muchas cosas que todavía estamos en pausa en muchas de nuestras actividades. Hermanos, vamos a prepararnos para escuchar la palabra del día de hoy. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo número 5. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Palabra del Señor. Bien, hermanos, en este pedacito, en este trozo del Evangelio, podemos darnos cuenta de algo muy sencillo. Los pescadores, entre ellos Pedro, habían estado intentando pescar toda la noche, regresan a la orilla, yo creo que muy de madrugada, muy temprano. Jesús se encuentra con una multitud y lo que hace Jesús es pedir prestada la barca de Pedro para de ahí dar su predicación. Hasta ahí todo iba bien. Hay algo inesperado que después sucede. Dice Jesús a Pedro: «Vamos a pescar». No era ni hora de ir a pescar y Pedro estaba así como muy sacado de onda, mas sin embargo Pedro obedece a Jesús y se fueron a pescar. Y dice el Evangelio que pescaron tal cantidad de peces que casi las redes se rompían. Dos cosas quisiera yo compartir con ustedes de este Evangelio. Precisamente, uno, el volver a empezar. Qué importante es que a pesar de nuestros tropiezos, nuestros fracasos, podamos tener esta actitud frente a la vida, frente a nuestra vida humana, frente a nuestra vida espiritual, de querer volver a empezar. Siempre se aprende de los fracasos, siempre se aprende de los tropiezos y caídas. Desde el punto de vista humano es bueno volver a empezar, así se obtienen las grandes victorias. Pero también sabemos que el cielo se obtiene volviendo a empezar espiritualmente. Qué importante es ponernos frente a Dios, pedirle perdón, los que se puedan acercar al sacramento de la confesión, pues es esto precisamente, volver a empezar. Qué importante es contar con el apoyo de Jesús y precisamente ahí, cuando estamos caídos, Él se hace presente y nos apoya con todo su corazón. La segunda cosa que quería platicar con ustedes es precisamente el hecho de la obediencia de Pedro. Bueno, Pedro comenzó siendo obediente en algo pequeño, simplemente vamos a llevar la barca mar adentro. Y Pedro dijo: bueno, confiando en tu palabra, lo voy a hacer. Y este acto de obediencia le trajo un fruto maravilloso, unos frutos incalculables. Después Pedro se da cuenta de que ese pequeño acto de obediencia se vuelve en algo más grande cuando Jesús le plantea un proyecto mucho mayor al que él tenía planeado en su vida. Bueno, hermanos, así yo creo que el Señor nos llama a cada uno de nosotros también a hacer pequeños actos de obediencia, escuchando su palabra, poniéndole en práctica. Estas cosas son elementales en la vida del discípulo de Cristo. Y sin embargo, el Señor nos llama a grandes cosas. No nos damos cuenta, pero
nuestro ejemplo de vida puede influir en muchísimas personas. Cuando se arroja una piedra al centro del lago, se van haciendo ondas expansivas así hasta llegar a las orillas. Bueno, el ejemplo de un buen cristiano es como una piedra arrojada al lago. Empieza siendo una onda y después otra y otra tras otra, y puede influir muchísimo en la vida de muchas personas. Y así se hace una cadena, ¿verdad? Una cadena de gente que hace el bien. Procuremos pues escuchar bien esta palabra del Señor y hacer lo que hoy se nos propone. Volver a empezar y saber obedecer a Jesús para que con nuestro ejemplo de obediencia podamos poder influir en la vida de muchísimos hermanos. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que nos haga ser fieles y dóciles a la palabra que escuchamos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que pasen todos muy buenas noches.